Buenas noches, profesor José Luis Medrano. Mi nombre es Fabricio Ibarra, estudiante de Arquitectura 2 de la Universidad Hispanoamericana. En este momento es viernes 2 de diciembre, 9:43 de la noche, y voy a proceder a realizar la parte práctica del segundo parcial. En este caso se nos indica realizar este circuito en la plataforma Multisim y colocar los dispositivos tipo amperímetros y voltímetros según se indica en la ilustración. Entonces deberíamos tener un amperímetro aquí, un segundo amperímetro acá y un tercero por acá. Además de 2 voltímetros en esta zona de acá, un segundo voltímetro acá y solamente. Entonces, yo coloqué acá mi primer amperímetro. Por acá tengo mi segundo amperímetro y tengo mi tercer amperímetro por esta zona de acá. Adicionalmente, se nos indica que la entrada es de 7 voltios. Debería tener una resistencia de 300 ohmios, la segunda de 500 y un LED por acá. También los voltímetros, habíamos dicho 3 voltímetros, no mentiras, 2, 1 y 2 en la zona de cada resistencia. Entonces aquí está el voltímetro junto con su respectiva referencia. De la misma forma acá, el voltímetro y su respectiva referencia. Si ejecutamos este circuito, vemos cómo funciona de la forma correcta y el LED enciende. Este LED lo coloqué a 1.9. Ahora vamos a proceder a hacer el simulacro de estos 5 escenarios. Entonces, para el primer escenario, vamos a colocar 100 ohmios en esta resistencia y podemos ver cómo se genera un cambio a 1.5 miliamperios en esta bifurcación, en este sector de la bifurcación, mientras que en el otro se generan 60.8 miliamperios, que de hecho si sumamos estos dos, nos va a dar como resultado los 62.3 miliamperios que tenemos al inicio. O sea que prácticamente la corriente se mantiene luego de pasar por la bifurcación. Seguidamente, el siguiente escenario sería a 330 ohmios. Y vemos cómo todavía el LED se mantiene encendido. Recibimos un voltaje de igual magnitud en ambas bifurcaciones. Y de nuevo vemos un cambio donde baja mucho el amperaje en esta zona de acá. Y de todas formas se mantiene. Pasamos de 19 miliamperios y la suma nos sigue dando estos 19 miliamperios. El siguiente escenario sería con 470 ohmios. Con 470, entonces vemos nuevamente cómo se nos baja el amperaje en esta zona de acá, ahora a 11.9 miliamperios, y acá, a pesar de que sigue bajando, baja en menor intensidad a como baja en esta zona de acá, pero de todas formas la suma nos sigue dando el mismo número de esta zona de acá. Los voltios se mantienen y el LED continúa encendido. Procedemos con la prueba a 1000 ohmios. Y con 1000 ohmios, entonces vemos cómo nuevamente hay una reducción bastante grande
Recordemos que en la primera prueba habíamos pasado a 60, teníamos 60 miliamperios, ahora ya vamos por 4, entre más aumentamos el valor de la resistencia, más pequeño se nos vuelve acá. El mayor impacto sucede en esta zona, mientras que en esta sí también hay una reducción, pero no tan grande. El voltaje se sigue manteniendo igual en ambas zonas. Y por último, bueno, y el LED continúa encendido. Y por último, la prueba a los 10.000. Con 10.000, entonces ya vemos varios cambios interesantes. El primero es cómo en esta zona de acá, el amperaje se vuelve de 666.66 microamperios, mientras que en esta zona de 3.95 nanoamperios. Es decir, ahora se invierten los roles. En este momento es más grande el amperaje en esta zona que en esta, contrario a los escenarios que vimos en todos los casos anteriores. La suma nos sigue dando el total de los 666.67 microamperios y el voltaje se mantiene igual entre esta zona y esta zona de acá. Que sumados también nos da el mismo voltaje inicial. Ahora, la diferencia está en el LED. El LED en este punto ya se nos apaga. Haciendo pruebas podemos ver cómo vemos cuando el LED se apaga alrededor de los 2.500, 3.000. Ya lo empezamos a ver más o menos apagado. Y en los 3.500, 4.000 prácticamente ya está completamente apagado. Eso en cuanto a la primera parte. Ya hicimos el punto A, el B, el C. Y con respecto a las conclusiones del circuito, podemos ver que en cuanto hay dos cosas que podemos ver que suceden. La primera es que entre más se aumenta el valor de esta resistencia, vamos a tener en la bifurcación, una de las zonas va a recibir mayor amperaje que la otra, pero entre más aumentamos la resistencia, la zona con mayor amperaje entre más aumentemos la resistencia, más disminuye en esa zona. Y el segundo punto es que llega un punto, especialmente en las zonas donde vemos que el LED empieza a apagarse, que, este punto sucede cuando estos dos valores de acá se invierten. En el momento que subimos la resistencia lo suficiente como para que este baje y este no va, siempre baja, pero no baja tanto, y eso provoca que haya un punto en el que este valor de acá va a ser menor al de acá. En el momento que eso sucede, entonces es cuando vemos que el LED se apaga. Eso con respecto al primer caso de la plataforma Multisim. Y ahora vamos a hacer el caso 2 con la plataforma FreeSync, que sería básicamente replicar este circuito en una protoboard. Entonces vamos a iniciar primero con una batería. Vamos a escoger esta batería, la vamos a colocar por acá. Ya la vamos a acomodar un poco. Y listo. Entonces se nos indica que el voltaje es de 9 voltios. Ahí tenemos los 9 voltios. Vamos a hacer las conexiones. Entonces vamos a conectar primero el negativo.
Y vamos, para no tener cables en diagonal, vamos a doblarlo un poco. Y conectamos el positivo también. Y nuevamente, para no tener cables en diagonal, vamos a hacer un par de cruces. Ok. Ya acá tenemos esta primera zona conectada. Ahora vamos a proceder a colocar esta primera resistencia que se ve acá de 200 ohmios. Entonces vamos a tomar la resistencia y vamos a hacer una conexión de el positivo a aquí lo vamos a voltear, rotate 90, y vamos a colocarlo por acá. Se nos indica que esta resistencia es de 200, entonces vamos a hacer el cambio de los ohmios acá. Entonces ya lo tenemos conectado del positivo hacia los nodos de esta sección de acá, que en este caso sería el A7. Ok, ya con esta resistencia hecha, vamos a proceder a colocar lo que sería el LED. El LED hace conexión con la primera resistencia. En este caso voy a hacer una pequeña modificación para que me quede un poquito mejor organizado. Vamos a colocarlo acá. Vamos a sacar un cable hacia acá. Y entonces con mi resistencia en este punto, voy a hacer la conexión, ahora sí, del LED. Y voy a colocar el LED por acá arriba. Decidí hacer la conexión de la batería en la parte de abajo, porque como el LED, el dibujo del LED es hacia arriba, para evitar como tapar las zonas de los puntos. Entonces acá ya tenemos esta conexión hacia la resistencia de 200 ohmios, de la resistencia la conexión hacia el LED, y ahora vamos a conectar de este LED con la segunda resistencia. Entonces, de el LED va a salir una resistencia. Vamos a colocarla acá. Esta sería la segunda resistencia a 400 ohmios. Ok. Ya con esta resistencia colocada por acá, ya tenemos completado básicamente este circuito de acá sin la parte de esta conexión. Entonces vamos a hacer la conexión al negativo, que básicamente podríamos hacerlo de esta forma. Y ya ahí tenemos la conexión con el negativo. Ahora, para hacer la sección de este lado, vamos a hacer R3, que se conecta con R2. Vamos a colocar la resistencia de R3 a R2 con 1000 ohmios. Listo. Y perdón, esta era la resistencia acá, que son de 350. Vamos a hacer la corrección. 350. Listo. Y por último nos hace falta esta resistencia, la 4, que conecta básicamente la resistencia 1 con la resistencia 3. Vamos a rotarlo. Eso es para que quede mejor acomodado. Y vamos a pasarlo acá. Y vamos a eliminar esta conexión porque entonces ya no la necesitamos.
Y ahora nos hacía falta R4. Entonces R4 debería estar conectado a R1 y debería estar, vamos a ver, y debería estar conectado a R3. Entonces lo que vamos a hacer es acá lo conectamos a R1, acá lo conectamos a R3 y lo traemos por acá. Entonces tenemos, ahora sí, tenemos para hacer un resumen de lo que acabamos de hacer. Tenemos la conexión del positivo hacia R1, que sería esta parte de acá. R1 conecta con el LED. Acá está la conexión con el LED. R1 conecta con R4, R1 con R4, R4 conecta con R3, R4 con R3 y R3 con R2. R3, R3 con R2. Acá lo único que nos haría falta es el LED. Debería estar conectado también con R2. Entonces vamos a hacer esa conexión de acá hacia acá. R3, LED hacia R2 de 400. Y así es como estaría finalizado entonces también el caso 2 de la plataforma FreeSync, dando por concluido la parte práctica del segundo parcial. Muchas gracias y buenas noches.